Paz de Cristo, hermanos. Esta es la segunda parte del video anterior sobre la artimaña de Satanás de utilizar la Biblia para engañarnos. ¿Recuerdas? Vimos casos como el de David, el de Pedro, el de Noé, que vemos en la Biblia que fueron varones usados por Dios, que caminaron con Dios y que sin embargo cometieron pecados graves. Y te dije que en esta ocasión, en este video, si el Señor lo permite, te voy a mostrar 5 tácticas para resistir esa tentación de Satanás, de usar la verdad para engañarte. Y pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Antes de ver las 5 tácticas, tienes que entender una cosa. Las vidas de estas personas, incluyendo sus pecados, son para nuestro ejemplo. No son un modelo de patrón de conducta. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, obviamente no se estaba refiriendo a su vida cuando era Saulo de Tarso, cuando era perseguidor de la iglesia, ¿verdad que no? Entonces, ni siquiera Pablo se refería a que toda su vida era un ejemplo para un patrón de conducta que debemos imitar. Obviamente debemos de ser imitadores en lo bueno, pero otra cosa bien importante que necesitas saber es que los pecados de estas personas también están para nuestro ejemplo, para que entendamos que hay consecuencias de los pecados, que si no es por la pura misericordia de Dios, las consecuencias serían absolutamente destructivas. Sin embargo, el freno que pone el Señor es un freno que Dios está dispuesto a quitar. Recuerda, eso es lo que dice Romanos 1:24, creo que es, con respecto a los incrédulos. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, debido a que no honraron a Dios, Dios los entregó a sus pasiones. Lo dice claramente la Biblia. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y en el 26 lo reafirma. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si las personas persisten, Dios quita el freno y los deja caer en una espiral de pecado destructivo. Y lo más impresionante es que eso también aplica para los creyentes, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, pero no con propósitos destructivos, sino disciplinarios. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, la primera táctica para resistir esa tentación de usar la verdad como pretexto o justificación para el pecado es considerar eso, que si una persona persiste en el pecado, si tú ves un hermano que no esté dando muestras de que es hermano, o si tú te ves a ti mismo en un pecado del cual no te quieres arrepentir, necesitas entender que estás bajo el juicio de Dios. Necesitas entender que Dios está en contra tuya en ese momento porque no te está disciplinando. ¿Serías capaz de decirle a Dios, Señor, ¿dónde está mi disciplina? ¿Acaso no me amas? Así que, como puedes ver, si estás considerando usar la palabra de Dios para pecar, es cosa terrible cuando Dios te entrega tus pecados. Que te diga, bien, ¿no quieres hacer mi voluntad? Bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Segunda táctica, necesitas considerar que Dios es tanto misericordioso como justo. Se nos dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero no se nos dice que Dios es fuego consumidor. Entiende esto, Dios es perfecto en todos sus atributos. Es tanto misericordioso como justo. No rebaja uno de sus atributos para elevar el otro. Hermano, quedó demostrado desde el principio de la humanidad. Cuando Adán pecó, lo echó del huerto. No lo destruyó, pero efectivamente ocurrió lo que dijo Dios que iba a ocurrir. Iba a morir. Otro ejemplo, el mundo antes del diluvio. Toda la humanidad de aquel entonces, excepto 8 personas, fueron erradicados en un juicio fulminante. Así que, considerar la misericordia y el amor de Dios por sobre su justicia es una blasfemia. Es como si un juez dejara libre a un multihomicida de niños simplemente porque el juez es bueno. Tercera táctica. Los pecados contra la misericordia de Dios acarrean mayor juicio. Cuando los hombres abusan de la misericordia de Dios, entonces viene su juicio. Él ofrece primero su misericordia, pero si los hombres no dejan su camino y se vuelven a Él, entonces viene el juicio de Dios. Dios mostró grande misericordia, paciencia, ternura, hermanos, para con los israelitas, su pueblo, la niña de su ojo. Y ellos se alejaron de su Dios. ¡Qué escena tan dramática! Ya los israelitas habían sido llevados a Babilonia. Ahora le tocaba a Judá. Y puedes ver el llanto del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Y luego, cuando volvieron, Jesús les advirtió sobre el templo,
no quedará piedra sobre piedra. Y ocurrió en el año 70 después de Cristo. En ambas ocasiones, en la primera caída de Jerusalén y en la siguiente, se perdieron muchísimas vidas. En la primera, no solo la ciudad y el templo fueron destruidos, ellos fueron llevados cautivos. Y hermanos, te puedo dar testimonio de que leo el libro del profeta Ezequiel y veo la destrucción de Jerusalén y viene a mi corazón y digo, ¿cómo puede ser posible que le den la espalda a su Dios? Y viene el Espíritu Santo y me muestra, es que tú eres igual. Cada pecado que cometes es exactamente lo mismo. Y lo hermoso es que lo único que uno puede hacer es humillarse delante de Cristo y darle gracias. ¿Cómo es que tuviste misericordia de alguien como yo? En fin, la táctica número 3 es esa. Considera que Dios es paciente, es misericordioso, pero le podemos colmar la paciencia. Cuarta táctica. Nunca debes de dar por sentado que porque disfrutas de algunas bendiciones de Dios, todo está bien. Y es que debes de darte cuenta de que todo el planeta recibe bendición de Dios. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero la misericordia especial, la gracia especial de Dios, es solo para sus hijos, solo para los que caminan con Él, para los que no andan en la carne. Esos son los que le aman. Dice el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Salmo 38:18, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 108:11. Entonces la pregunta aquí es, hermano, hermana, ¿temes a Dios? Si es así, entonces no vas a considerar abusar de su misericordia, y mucho menos utilizar su propia palabra como excusa o justificación para pecar contra Él. Quinta táctica contra esta artimaña de Satanás. La misericordia de Dios es un motivo muy fuerte para no pecar contra Él. La Biblia dice que debido a la misericordia de Dios para con nosotros, es que nosotros debemos entregarnos completamente a Él. Hermano, la misericordia de Dios debe de conducirnos, hermano, a amarle más, a adorarle en espíritu y en verdad. Los que toman la misericordia de Dios como pretexto para pecar, lo que están haciendo es seguir una lógica satánica. Están creyendo los argumentos de Satanás. Y cuando esa lógica, que obviamente es satánica, predomina en una persona, hermano, hay motivos suficientes para pensar que esa persona está en perdición. Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, eso solo demuestra que esa persona no está valorando espiritualmente correctamente ese atributo de Dios. El Espíritu es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es probable que esa persona no posea al Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si bien, por el resto de nuestras vidas, los creyentes vamos a luchar contra nuestra carne, tienes que darte cuenta que la correcta interpretación del atributo divino de la misericordia nos atrae hacia Él y nos hace aborrecer el pecado. Entre más creces en tu caminar con Cristo, más horroroso se vuelve tu propio pecado para ti. Incluso el que considerabas pequeñito, lo empiezas a ver cada vez más como Dios lo ve. Y te das cuenta y dices, ahora entiendo por qué le costó la vida a mi Señor.